Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra y tengan realmente un encuentro con Él. Para los que por primera vez nos visitan en el canal, les doy la bienvenida y les invito a que busquen abajo en la casilla de descripciones el enlace para entrar a hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito que les he dejado a su disposición. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, al igual que regalarme ese me gusta al video para que podamos así llegar a muchas más personas dentro de la plataforma YouTube. Sin más preámbulos, vamos a comenzar en este día sábado con la Lección Divina de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y te invito ahora a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. Leemos en nuestra Biblia mientras escuchamos. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y ahora entremos al primer paso de la Lección Divina, que es identificar qué dice el texto. Y es momento de repasar lo leído y subrayar las partes más importantes de la lectura de hoy. El Evangelio de hoy es bien breve, pero encierra un significado importante en el conjunto del Evangelio de Lucas. Nos da la clave para entender lo que Lucas enseña respecto de María, la Madre de Jesús, en el así llamado Evangelio de la Infancia. Si vemos el versículo 27, encontramos la exclamación de la mujer. Estaba él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron». La imaginación creativa de algunos apócrifos sugiere que aquella mujer era una cecina de Nuestra Señora, allá en Nazaret. Tenía un hijo llamado Dimas, que como tantos otros chicos jóvenes de Galilea de aquella época, entró en la guerrilla contra los romanos, fue llevado a la cárcel y ejecutado junto con Jesús. Ese era el buen ladrón. Su madre, al oír que Jesús hablaba también a la gente, recordó a María, su vecina, y dijo: «María debe ser tan feliz teniendo a un hijo así». Versículo 28. Encontramos la respuesta de Jesús. Jesús responde haciendo el mayor elogio de su madre: «Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Lucas habla poco de María. Aquí, en el versículo 28 y en el Evangelio de la Infancia, que es el capítulo 1 y capítulo 2, para Lucas, María es la hija de Sión, imagen del nuevo pueblo de Dios,
presenta a María como modelo para la vida de las comunidades. En el Concilio Vaticano II, el documento preparado sobre María fue inserto como capítulo final en el documento Lumen Gentium sobre la Iglesia. María es modelo para la Iglesia y sobre todo en la manera de relacionarse con la palabra de Dios. Lucas ve en ella el mejor ejemplo para las comunidades. María nos enseña cómo acoger la palabra de Dios, cómo encarnarla, cómo vivirla, profundizarla, rumiarla y hacerla nacer y crecer. Dejarnos plasmar por ella, aun cuando no la entendemos o cuando nos hace sufrir. Es esta la visión que subyace detrás del Evangelio de la infancia que encontramos en los capítulos 1 y 2 de Lucas. La llave para entender estos dos capítulos nos es dada en el Evangelio de hoy, cuando dice: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Veamos cómo en estos capítulos María se relaciona con la palabra de Dios. En el capítulo 1, versículos 26 al 38 encontramos la Anunciación. Y ahí dice específicamente: hágase en mí según tu palabra. Y nos invita a saber abrirse para que la palabra de Dios sea acogida y se encarne. En el capítulo 1, versículos del 39 y 45, nos encontramos con la visitación. Y nos dice: dichosa aquella que creyó. Aquí nos invita a saber reconocer la palabra de Dios en una visita y en tantos otros hechos de la vida. En Lucas 1, 46 al 56 nos encontramos con el Magnificat y nos dice: el Señor hizo maravillas en mí. Nos invita a reconocer la palabra en la historia de la gente y producir un canto de resistencia y esperanza. Lucas capítulo 2 versículos del 1 al 20 nos encontramos el nacimiento. Nos dice: ella meditaba todas estas cosas en su corazón. Y nos recuerda que no había sitio para ellos. Los marginados acogen siempre la palabra. En el capítulo 2, versículo 21 al 32, nos encontramos con la presentación. Nos dice allí: mis ojos vieron tu salvación. Nos recuerda que los muchos años de vida purifican los ojos. En Lucas capítulo 2, versículos 33 al 38, nos encontramos a Simeón y a Ana. Y nos dice: una espada atravesará su alma. Nos invita a acoger y encarnar la palabra en la vida y ser señal de contradicción. Capítulo 2, versículos del 39 al 52, nos encontramos en el momento de los 12 años de Jesús en el templo, cuando se pierde en el templo. Y nos dice: entonces, ¿no sabían que tengo que estar con el Padre? Y ellos no comprendieron las palabras que les fueron dichas. Nos recuerda en esos momentos en que tampoco nosotros comprendemos las palabras que nos dirige el Señor. Y en Lucas 11, versículos del 27 al 28, nos encontramos el elogio de la madre. Dichoso el vientre que te llevó. Recuerda la dicha de aquel que escucha y pone en práctica la palabra. Bien, queridos hermanos, en resumidas cuentas, hemos revisado todo lo que el Evangelio de Lucas nos dice hoy a través de este breve texto y además algunas partes importantes de lo que nos recuerda este Evangelio sobre la infancia de Jesús
y su vida en relación con su Madre María. Pasemos entonces al siguiente paso, que es la meditación, y nos preguntamos, ¿qué me dice a mí el texto leído? Jesús nos da una enseñanza hoy. ¿Qué tomamos para nosotros? Te comparto 3 breves aspectos que he considerado importantes. Primero, dichosa la mujer que te llevó en su seno. San Juan Crisóstomo nos dice, de nada le hubiese aprovechado el haberle dado a luz si después no hubiera sido buena y fiel. Además, si Jesús, que nació de María, no la hubiese beneficiado con las virtudes de su alma, con mucha más razón puede decirse que no nos valdrá el tener un padre o una hermana o un hijo virtuoso si nosotros carecemos de su virtud. Entonces preguntémonos, ¿correspondes a los privilegios que Dios te da? Segundo aspecto, dichosos todavía más los que escuchan. Escuchar es un verbo clave en la Escritura. Aparece más de 1100 veces en el Antiguo Testamento, 445 veces en el Nuevo. Escuchar es el corazón de la relación con Dios y de la oración. En la oración de escucha es donde nace el verdadero cristiano, porque te lleva a la búsqueda humilde y confiada de la voluntad de Dios en tus problemas personales. Nos dice Gasparino, escuchar es amar y amar es cambiar. Preguntémonos, ¿qué tanto tiempo dedico a hacer silencio y a escuchar a Dios? Deuteronomio 6:4 nos recuerda, escucha Israel. Y el último aspecto es cuando dice, y la ponen en práctica. Escuchar es amar, y amar es cambiar. Dios es experto en poner el dedo sobre la llaga. Es el médico que no se anda con rodeos, que da la medicina que hará bien, aunque duela. Dios te quitará tus apegos, te exigirá soltar tus vicios, arrojar fuera los egoísmos. No basta saber escuchar qué tengo que hacer, sino poner en práctica. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor. Preguntémonos, ¿tengo un plan de crecimiento espiritual para poner en práctica lo que Dios me pide? Te aconsejo, hermano y hermana, que busques un guía espiritual. Oremos juntos para finalizar esta lección. Padre bueno, gracias por darnos en María el ejemplo de alguien que recibió tantos privilegios, pero que su mayor grandeza no fue el haberlos recibido, sino el haber correspondido a las bendiciones. Que como ella podamos no solo estar atentos a tu palabra, sino a ponerla en práctica. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿A qué te invita hoy Jesús con este Evangelio? Es momento de quedarnos un momento contemplando el rostro de Jesús, que es el mismo rostro de Dios Padre que nos habla al corazón. Hagamos un momento de silencio profundo y escuchémosle hablar a nuestro corazón. Y finalicemos con una propuesta. Vamos a hacer un propósito de cambio y ofrezcámoslo a Él. Bien, queridos hermanos y hermanas, gracias por haberse quedado conmigo hasta el final en esta lección divina. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, compartir el video
en tus redes sociales y regalarme el me gusta que tantos necesitamos en este video, para así poder llegar a muchas más personas. Ánimo, recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, nos lo dice Filipenses 4:13, así que sigamos adelante de la mano del Señor, no importando las dificultades, porque sabemos que vamos con un Dios grande. Les digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Bendiciones.